Con la resolución del presente examen vemos lo siguiente, nos dice: la FEM de una batería es el voltaje máximo posible que ésta puede suministrar entre sus terminales. Si una batería tiene una FEM de 12 volt y una resistencia eléctrica de 0,05 ohm, ¿cuál es el voltaje terminal de la batería si sus terminales están conectados a una resistencia de 3 ohm? Muy bien, entonces tal y como observamos acá, tenemos una batería cuya FEM, o sea fuerza electromotriz, es de 12 volt, nos dice, ¿no? Y luego también nos dice que la resistencia interna de esta batería sería de 0,05 ohm, o sea, este R minúscula vale 0,05 ohm. Y la resistencia a la cual se conecta la batería vale 3 ohm. Y nos están pidiendo determinar, obviamente, el voltaje en los bordes de la batería. Y eso se calcularía de acuerdo a la ley de Ohm, ¿no? Entonces diremos el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Pero la resistencia, obviamente, a la cual está ubicada la batería es de 3 ohm. O sea que esto valdría 3. Lo único que nos faltaría saber es cuánto vale la intensidad de corriente la cual se está aplicando en este sistema. Y para calcular la intensidad de corriente en este sistema, nosotros necesitamos determinar, obviamente, que la diferencia de potencial total o la suma de todas las diferencias potenciales debe ser igual a 0. Y a eso se le conoce como la segunda ley de Kirchhoff. Muy bien, datos del problema. La FEM, obviamente, vale ¿cuánto, profesor? Vale 12 volt. Bueno, 12 volt. La resistencia interna vale 0,05 ohm. Y la resistencia, obviamente, a la cual se conecta vale 3 ohm. Con esos datos ya puedo calcular y aplicar la segunda ley de Kirchhoff. La suma de todas las diferencias de potenciales debe darse 0. Obviamente comenzamos desde este punto del camino de potencial. Primero comienza desde la FEM. Diremos entonces la FEM menos... ¿Por qué, profesor? Porque la diferencia de potencial en una resistencia siempre es negativo. Y de acuerdo a la ley de Ohm sería I por R. I por R minúscula. Luego seguimos el camino de potencial y sería también igual negativo, ¿no? Porque es una resistencia. Las resistencias disipan energía, por eso. I por R sería. De acuerdo a la ley de Ohm. Y eso va a ser igual a 0. Bueno, reemplazando los valores convenientemente, E vale 12 menos I por R minúscula, que vale 0,05, menos I por R mayúscula, que vale 3, y eso va a ser igual a 0. Pasa al otro lado, sería 3,05, ¿no? Igual a 12, 12 igual a I por 3,05, pasa a dividir, entonces nos daría el valor de I, pues, ¿no? Sería 12 entre 3,05, sale 3,93. Bueno, ampere. Eso lo vamos a reemplazar acá. Sería entonces, profesor, 3,93 ampere. Multiplicado por 3 nos daría la diferencia de potencial que te están pidiendo. Y entonces el producto de 3,93 por 3, eso sería 11,8 volt. Claro que sí. Esa sería la respuesta de nuestro problemita. Es casi, obviamente, aproximado a la fuerza electromotriz que tiene, ¿no? Ya que la resistencia eléctrica, en este caso de la batería, es muy pequeña. Si hubiera una resistencia mayor, obviamente ya cambiaría este valor, sería mucho menor, ¿no? Mucho más pequeño. Entonces, de eso se trata cuando nosotros tenemos un circuito eléctrico, aplicar nuestros conocimientos básicos sobre la ley de Ohm, sobre las leyes de Kirchhoff y todo ello, ¿no? Para que sea mucho más simple, mucho más sencillo el problema. La clave es la A de animal, fácil y sencillo como todas.